este tiempo, ¿sí? En este momento aquí también nos está ingresando Estefanía, bueno, ya como que sabía justo que íbamos a empezar a grabar. Entonces, se está grabando la reunión para que ustedes puedan tener como la tranquilidad. No, ahí está Gloria, creo que esa es Gloria. Estefanía, creo que era Sí, Gloria. acabo de ingresar, sí, Ya ingresó Estefanía Gloria. acabo de Bueno, ingresar. entonces vamos Gracias. a dar inicio allá a lo que es la sesión del día de hoy, que es la sesión 3, que tiene como título Deja que el Espíritu te mueva, ¿sí? Pero te mueva a ti. Vamos a mirar las diapositivas. Como les digo, la idea es que podamos estar muy atentos a todo lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere transmitir. Isa, amor, estás haciendo mucho ruido. Sabe que las niñas están molestando mucho. Esa bulla. Bueno, sesión 3, deja que el Espíritu te mueva, ¿sí? Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor, que el Espíritu nos pueda mover a todos nosotros. Espero que estén viendo mi pantalla. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues ya vimos saludo de oración, hicimos una revisión de tareas. Hoy el versículo clave ya lo vamos a ver, es Gálatas 5:16, ¿sí? Para que lo vayamos buscando en la palabra. Vamos a utilizar muchísimo la palabra de Dios. Entonces, para que todos tengan la palabra de Dios ahí, mejor dicho, al ladito. Si es en papel, mucho mejor, para que me gusta ese sonido de las hojas. Y lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas definiciones que son muy importantes, ¿sí? Que nosotros las tengamos en cuenta. Vamos a ver 3 clases de personas. Vamos a mirar qué es ese ser lleno del Espíritu Santo. Y al finalizar vamos a tener una evaluación, ¿sí? Y pues, luego, como siempre hemos dicho, unas tareas y una despedida. Bueno, lo primero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Primero, definir unos términos claves que hacen impacto en la vida del creyente. Entonces vamos a tener una definición de unos términos, ¿sí? Que debe ser muy clara, que yo como hijo de Dios para mí debe quedar completamente plasmada. Segundo, vamos a identificar 3 tipos de personas en relación con mi manera de caminar en el Espíritu, ¿sí? Y obviamente ahí va a haber una identificación de cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de persona estamos siendo de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo? Luego vamos a debatir algunos términos bíblicos para ser conforme o caminar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros caminemos. Y finalmente, la evaluación, pues es evaluar nuestras vidas en relación con ese caminar del Espíritu Santo. Entonces, Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Listo, vamos a ver entonces, se comienza y quiero que Juan Carlos Lozano, por favor, que tiene esa voz de locutor, esa voz que Dios le regaló y esas gafas espectaculares, que nos lea, por favor, Mateo 7, versículo 15 al 25, ¿sí? Entonces vamos a leerlo todo, por favor, del 15 al 25. Y teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, que digamos que Dios nos invita a vivir por el Espíritu. Pero escuchemos, por favor. Te escuchamos, Juanca. Perdón, tú me dijiste Mateo 7. Del 15 al 25. Listo, de una, jefe. Empezamos. Y dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. No, pero... Todo Ah, árbol, no, está bien? perdón.
Espera. ¿Es No, es o no? Romanos, es Romanos. No sé qué pasó ahí con Uy, es de Romanos, Mateo. pero no tiene nada que ver con lo que... Romanos, perdón, Juanquita, perdón, no sé qué me pasó ahí. Tranquilo, jefe. Pero Puse la Mateo. diapositiva dice Mateo, Sí, sí, por Alex. eso es. Pero no sé por qué puse Mateo. Jefe, pero es romano, es el mismo de Romanos, jefe. Sí, Romanos, 7, Romanos 7:15. ay, que yo me hago acá. Que está mi familia allá afuera y, ok, Para que de una ya vez me voy. aprendan ellos. Jefe, entonces, Romanos 7:15 al 25. Yo no sé por qué puse Romanos Mateo. 7, listo, 7:15 al 25, ya lo voy a leer, ya, dame un segundito, porfa. Ok, listo. Sí, por acá, para poder ver mejor. Si Las es que llegó una gafas. familia, jefe, entonces, sí, no, de ahí que estábamos, ahorita tuviste que estamos ahí en una liberación, mentiras. Listo, sabemos en efecto que la ley que es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, Pero en ya ese no, caso, en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. ¿Sigo? sí. Oiga, hasta el 25. Yo sé Yo que en sé mí que es en mí, decir, yo sé que en mí es decir, me estoy perdido hoy. Yo sé que en mí es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y esa es una batalla entre la carne y el espíritu. Y es una batalla que todos nosotros estamos enfrentando. Es una batalla, es una guerra espiritual. Bueno, en ese pasaje podemos ver que nos muestra el mayor impedimento para uno poder madurar, para uno poder crecer y para uno poder seguir avanzando en el proceso, ¿cierto? Porque está esa batalla entre la carne o la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Y yo digo que muestra algo que para nosotros es el día a día, porque uno como que siempre se levanta y uno dice, no, yo esta vez voy a vivir de una manera diferente y tal vez hacemos el devocional y el Señor nos habla y nos dice muchas cosas y uno como que quiere hacer el bien, pero finalmente no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere, eso es lo que termina haciendo. ¿Sí? Y Pablo dice en esta parte, dice, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Cómo voy a hacer para librarme de todo esto que habita en mí? Esa ley que dice del pecado. Bueno, vamos a ver varias expresiones, varias palabras que nos van a aclarar un poquito. De pronto, si ya las sabemos, vamos a recordarlas y a reforzarlas, porque esas palabras nos ayudan a entender un poquito más en el proceso en el que estamos. Primero debemos tener en cuenta que nacemos físicamente, pues vivos, ¿cierto? Todos cuando nacemos tenemos vida, pero espiritualmente nacemos muertos. Así de pronto nosotros querramos de pronto estar en los caminos de Dios, si no recibimos a Cristo en el corazón, estamos espiritualmente muertos. Y también vivimos cuando antes de conocer de Cristo, vivimos sometidos al pecado, vivimos y muchas veces se nos convierte en algo normal, no sabemos ni siquiera lo interiorizamos, ni siquiera podemos discernir que esto es pecado y que esto no le agrada a Dios, sino que vivimos solamente de una manera muy natural.
porque mucha parte de nuestra vida lo que hicimos fue aprender a vivir en una independencia de Dios, ¿sí? Y en una religiosidad, porque nos muestran que podemos estar cerca de Dios, pero en pecado, y pues eso no, o sea, es totalmente contradictorio. Bueno, entonces vamos a ver las palabras, ¿cómo lo vamos a hacer con los pasajes? Con los pasajes, pues a mí me gustaría que nos ayudaran, por favor, entonces les vamos a dar a las personas que ellos lean, que lo busquen, espero que esos sí sean los que, que no haya ningún problema, entonces tú les dices, tal persona me lee, tal otra persona. Bueno, entonces le voy a encargar a mi Gladysita, Romanos 5, el versículo 1 y el versículo 16. Le voy a encargar a Luzaide, Romanos 8, 33. A Brandon, Romanos 10, 10. A Jorgito, Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Y a Lady le voy a encargar Gálatas 2 del 15 y 16, versículos aparte. Y por último a Lucy, Gálatas 3, 11. Para poder nosotros tener claro, completamente entendido qué es esa justificación y por qué nosotros debemos tener claro el saber qué significa eso para nosotros y para nuestro día a día. Entonces empecemos con Romanos 5, del 1 al 16. Digo, el 1 y el 16. En consecuencia, ¿sí? En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Bueno, vamos a leer Romanos 8:33. Esa me la tiene Luzaide, ¿cierto? Sí. Luza. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Amén. Muy Amén. bien. Dios es el que justifica. Listo. Entonces, antes de seguir leyendo, yo les quiero explicar un poquito el tema de la justificación. Ya muchos saben acerca de esto, de pronto en el libro han aprendido. Y yo quiero mostrarles que la justificación es esa obra de expiación que Dios hizo para poder a nosotros cambiarnos de pecadores a santos, ¿sí? Esa obra, esa expiación que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Pero ahí podemos ver que no fue por nuestros propios medios, sino que es a través de un tercero. En este caso fue Jesucristo el que hizo esa justificación ante Dios, porque nosotros no podíamos justificarnos, porque la Biblia dice que no había ni uno solo justo, ¿cierto? Y también debemos tener en cuenta que esa justificación es instantánea en el momento que llegamos a conocer del Señor. O sea, no tenemos que hacer nada, no tenemos que recibo a Cristo en el corazón, le pido perdón por mis pecados, y yo en ese momento soy justificada delante de Dios. No tengo que ir a hacer un sacrificio o hacer algo para yo sentirme justificada, porque ya lo soy, ¿sí? Muy bien. Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Muy bien, Muy bien, Romanos 10, 10. Sí, esa justificación ocurre cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No depende de qué tan bueno yo sea, no depende de qué tantas cosas yo haga, sino finalmente en lo que yo he depositado, en lo que yo he creído en mi corazón delante de Dios. Eso es lo que me da la justicia de Dios. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Miren ese pasaje tan hermoso, es que ahí lo dice todo. Entonces, eso es lo que nosotros, en lo que nosotros debemos de vivir y en lo que nosotros debemos creer, porque Satanás puede venir a engañarnos y a traernos pensamientos donde nos haga sentir, no, pero es que todavía me falta mucho, no, es que donde yo hiciera esto, donde yo no hiciera esto. O sea, obviamente estamos en un proceso de santificación, pero esa justificación ya la tenemos ganada nosotros. Gálatas 2, 15 y 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Increíble. Y eso es lo que nosotros tenemos que llenarnos y entender y comprender, que no es por obras, ¿sí? Que esa justificación sucede por fe, ¿sí? Por lo que nosotros hemos creído, porque lastimosamente muchas veces volvemos otra vez a creer que son las obras las que justifican. Y sí, claro, hubo una obra, pero fue la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gálatas 3:11. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Sí, recuerden que ese fue uno de los pasajes que está también en Romanos 1:16, donde dice que fue la misma conversión de Pablo, ¿sí? Donde dice que nosotros somos justos por medio de ¿qué? De la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Entonces, que nos quede claro qué es la justificación. La santificación. Bueno, la santificación es, bueno, vamos a delegar primero los versículos para que los tengamos ahí listicos y los podamos leer. Entonces, Yasmín, por favor, me colaboras con Primera de Tesalonicenses 4:3. Ricardito, Primera de Tesalonicenses, pero 5:23. Y Vivi, Primera de Pedro 1:2. Bueno, entonces ahí podemos ver en la santificación que es un cambio externo, pero no es un cambio de la noche a la mañana, o es un cambio que lo sentí hoy que me siento santificada y ya no. Es un proceso progresivo y progresivo en que de nuestra conducta, de lo que nosotros hacemos día a día. Pero de la noche a la mañana es un proceso progresivo que dura toda nuestra vida. O sea, todos los días estamos buscando ser más como Cristo, negándonos a esas cosas que nos alejan de Dios, a esos pecados, crucificando esa naturaleza pecaminosa y yendo en pos de esa santificación. O sea, todos los días vamos renovando nuestras fuerzas y vamos siendo cada vez más como Jesús. Y no podemos pensar que no, es que me falta tanto y entonces mejor yo no continúo. No, porque a todos nos falta mucho. Cuando estemos en la presencia del Señor, pues ya eso es otro cuento, es otra cosa. Pero en este momento estamos en un proceso. Pero depende de nosotros si ese proceso se demora, obviamente va a ser toda nuestra vida, pero depende de nosotros si cada día voy a poder madurar más o si voy a seguir en esa misma lucha con esa misma situación, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:3? Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Muy bien, o sea, es voluntad de Dios. Si ustedes han orado por cuál es la voluntad de Dios para mi vida, aquí está una respuesta. La voluntad de Dios es que nosotros busquemos esa santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ricardito. Conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ah, lo que pasa es que también Cristo nos ha dicho de que en su segunda venida va a llegar por una iglesia que está pura y sin mancha, ¿sí? Y que nosotros necesitamos estar en ese proceso de santificación. Primera de Pedro 1:2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. ¿Sí oyen eso? Dios está hablando a aquellos que estaba dejando en una iglesia y les dice que esa obra la está haciendo el Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es muy importante porque al finalizar esta sesión, nosotros tenemos que irnos convencidos de que debemos tener esa relación con el Espíritu Santo, que no es por nuestras propias fuerzas que se pueden hacer. Miren que en la justificación nosotros nos podemos justificar, pero en la santificación hay que tener nosotros un punto. O sea, tenemos que tomar la decisión, pero también tenemos que estar acompañados de esa relación con el Espíritu Santo, que es el que va haciendo esa obra santificadora en cada uno de nosotros, ¿sí? Y en esa santificación yo quiero también hacer un comentario con respecto a lo que dice el pastor Darío de Octavio Paz, que es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer, porque muchas veces en ese proceso de santificación nos llega un pensamiento, un simple pensamiento, y por ahí podemos empezar a vivir apartados del Señor. O sea, podemos empezar a irrumpir ese proceso de santificación en nuestra vida, porque dejamos que llegue ese pensamiento, después lo contemplamos, después actuamos. Entonces debemos empezar a filtrar lo que nosotros vemos, lo que nosotros decimos, todas esas cosas que empiezan a llegar a nuestra vida, porque ya nosotros vivimos de una manera diferente, nosotros somos hijos de Dios y así mismo debemos empezar a comportarnos, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué es esa naturaleza vieja y nueva? Para que vayamos como rapidito, porque Como todavía hay avanzando, mucho por hacer. Bueno, naturaleza vieja y nueva, entonces, Francis 5:8, por favor. Sandrita, 2 de Pedro 1:4. Y Jamie, Efesios 5:8. Ah, otra vez Efesios 5:8. Antes la que leyó Efesios 5:8. Entonces, así, ya ahorita en la próxima. Bueno, en la naturaleza, ahí encontramos varios punticos. Entonces, la naturaleza sola significa que es la esencia del ser humano. Todos tenemos una naturaleza por esencia. Sea muerto en pecado, vivo en Cristo, está gobernado por el reino de las tinieblas o por el reino de Dios. O sea, esa es normal. Y tenemos una vieja naturaleza que es la que nosotros crucificamos y tenemos una nueva naturaleza. La vieja naturaleza del ser humano es antes de nacer de nuevo, es antes de recibir a Cristo en el corazón. Y la nueva naturaleza es esa esencia íntima que debemos cultivar diariamente en nuestra unión con Dios, ¿sí? A través del devocional, a través de todas nuestras actividades de la iglesia, porque en esa nueva naturaleza es donde yo me encuentro con el Señor y empiezo a vivir conforme a lo que Él dice para mí. Se obtiene por medio de ese nacimiento espiritual. Entonces vamos a leer Efesios 5:8 y luego 2 de Pedro 1:4. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Amén. Así es que debemos de vivir. Y 2 de Pedro 1:4. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Amén. Muy bien. Entonces miren que ahí se establecen dos tipos de naturaleza. Había una donde ustedes antes vivían de esa manera. El versículo que nos aprendimos hoy, 2 de Corintios 5:17, que era la tarea, dice que nosotros ahora somos una nueva creación. Las cosas viejas en las que nosotros vivimos, en lo que ahorita hablábamos, donde aprendimos a vivir de manera independiente de Dios. ¿Sí? Esa es nuestra naturaleza vieja. Y llega una nueva naturaleza. ¿Sí? No es que se esté remendando esa vieja, no. Es que hay una nueva naturaleza. ¿Sí? Estamos
Y Dios quiere que nosotros realmente vivamos de acuerdo a esa naturaleza. Y por eso, pues, va a haber un yo viejo, un yo nuevo. Bueno, en ese nuevo y de la carne vamos a leer eso de la identidad en Cristo. Romanos 6, 2, 4. Me lo lees, por favor, Lorena. Ah, pero Lorena no tiene audio, Lorena no ¿cierto? tiene... Por favor, Romanos 6, si 2 quieres al yo. 4. Oh, listo. Entonces, Marta, Romanos 6, pero del 6 y 7, después de que lo lea Erika. Ginette, por favor, Gálatas 2:20. Bueno, Marta ya me lo va a leer. Raquel, que no me ha participado, Colosenses 3:3. Y Gloria, Romanos 6 del 5, 6, 5 y 8 al 11. Las dos. Y, ¿quién me falta por acá? El doctor ya llegó. O si no, Laura. O si no, Laura, bueno. Primera de Corintios 15, 20 al 22. Entonces aquí podemos ver estos tres tipos de personas. El yo viejo, o esas tres identidades. El yo viejo, que es el que está dominado por esa vieja naturaleza, o en la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que actúa en las iras, en las discordias, en las disensiones, o sea, toda la obra de la naturaleza pecaminosa, en los gritos. Bueno, el yo nuevo, que es el nuevo hombre, es el creyente que está en Cristo. O sea, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? Ese es el hombre nuevo o el yo nuevo. Creces para llegar a la plena estatura de Cristo. O sea, todos los días estamos trabajando para ser cada vez más como Cristo. Ese es el hombre nuevo. Y la carne o la naturaleza pecaminosa es esa tendencia dentro de cada persona, dentro de cada uno de nosotros, para funcionar de forma independiente de Dios y centrar los intereses en la persona misma. O sea, cuando nosotros vivimos independiente de Dios, estamos pecando. Porque uno muchas veces dice, no, pues yo no mato, yo no como, yo no robo, pero pensamos que ese es el pecado, pero el hecho de vivir independiente de Dios, ahí con eso estamos diciendo que estamos viviendo en nuestra naturaleza pecaminosa, estamos pecando y todos los intereses de nosotros no los estamos centrando en Dios, sino en nosotros mismos. Y pecado, pues, es vivir independiente de Dios. Romanos 6, 2 al 4. Vamos a escuchar lo que dice la palabra que afirma todo eso. Esa era Erika, ¿cierto? Sí. 14:55. ¿Qué hubo, Erika? Erika, si está o si no lo leo. O si no, Marta, porque Marta tiene también... Sí, ya estoy acá. Hágale. Listo. Dice, entonces nos vamos a Romanos 6, 2. De ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su nombre, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Y salta al 6 y al 7. Bueno, salto al 6. Entonces, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso pudiera, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Amén. Muy bien. Amén. Gálatas 2:20. Ginette. Qué bonito. Gracias, doña Marta.
He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahí podemos ver que ya que lo que estamos diciendo, ya no vivo para mis propios intereses, sino lo que vivo ahora es para agradar a Cristo. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Miren qué hermoso. Romanos 6:5, 8 al 11. Romanos 6:5 y del 8 al 11. Ese lo tiene doña Gloria, ¿sí? Glorita, ¿lo tienes? Romanos 6:5. Romanos 6:5 y luego del 8 al 11. ¿Cierto? Leo así. Ya, dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y 8:11. 8 al 11. Y ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Y 1 Corintios 15, 20 al 22, Laura o el doctor. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿Sí oyen? Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Sí? Hay un yo viejo, ¿cierto? Hay algo que lastimosamente como que no nos deja seguir adelante, como que es el que no nos permite como seguir caminando en el espíritu, ¿sí? Pero ese yo nuevo está diseñado para poderse comunicar completamente con Dios, ¿sí? Y es más, la naturaleza, esa naturaleza vieja ya fue crucificada en Cristo. En teoría, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos hablando, nosotros no deberíamos tener nada que nos impida a nosotros seguir ese caminar con el Señor, ¿sí? La es, entonces, ¿por qué nosotros no estamos viviendo de la manera en que Dios quiere? Pasando, ¿qué es lo que no nos permite? ¿Por qué seguimos en esa batalla, ¿sí? En esa batalla entre la carne y nuestra parte espiritual. Quiero que no vamos a leer todos los versículos porque si no nos van a dar aquí las 6 o 7 de la noche y no vamos a poder continuar, pero yo les voy a compartir a ustedes esta presentación, ustedes ya van, miran cada uno de los versículos, ya llegó el doctor, ¿sí? Entonces, Romanos 8, del 7 al 8, vamos a buscarlo por favor todos allí, Romanos 8, del 7 al 8, para poder que hagamos la segunda actividad que tenemos planeada, que no sé cómo nos va a salir porque es un poco rara. Dice Romanos 8, del 7 al 8, dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, ¿sí? O sea que lastimosamente, y ya lo vamos a ver más adelante, algunas veces nosotros no estamos viviendo de acuerdo al Espíritu, ¿sí? Pero tampoco somos parte de los que están muertos espiritualmente, pero lastimosamente estamos viviendo según la carne, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la carne? Pues no puede agradar a Dios, ¿por qué? Porque vive independiente de lo que Dios quiere para su vida, ¿sí? Busquemos por favor Romanos 8 del 12 y 13, amor, léeme por favor, 12 y 13. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Hasta el 13? Sí, amor. Pero si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán.
Listo. Entonces, miren que ella habla acerca de hábitos, ¿sí? ¿Qué son hábitos? Son cosas que nosotros hemos hecho, que hemos lastimosamente alimentado durante toda nuestra vida. Y esos hábitos nosotros pensamos que solamente es tal vez en levantarse, en hacer ciertas cosas, pero es que esos hábitos están también en nuestro propio pensamiento. Hay cosas que ya nosotros nos habituamos a pensar, ¿sí? Y lastimosamente, ahorita decía, esa mentalidad pecaminosa no agrada a Dios, es independiente de Dios y nos lleva ¿a qué? Al pecado, ¿sí? Que finalmente es lo que nos separa de Dios. En Romanos 7:15 nosotros ahorita leíamos que yo quiero hacer lo bueno, pero no hago lo bueno que quiero, sino el mal que no quiero. Eso finalmente es lo que termino haciendo, ¿sí? Y eso no es lo que a nosotros nos debe caracterizar. Decía en el libro del pastor Neil Anderson que si uno llegase a una iglesia y preguntara, escuchen lo que dice el libro que me pareció impresionante, ¿cuántos de ustedes son pecadores? Y ahí mismo todo el mundo levantaría la mano y estaría, mejor dicho, yo. Pero si luego él preguntara, ¿y cuántos de ustedes son santos? Ya como que esas manos que estaban levantadas y que estaban, ya como que se empezaban a bajar y ya como que de pronto alguno por allá levanta la mano así como con temor, ¿sí? Y él decía, ¿por qué pasa esto en las iglesias? Porque no sabemos, no estamos claros, no tenemos seguridad en nuestra identidad, ¿sí? Que nosotros hemos sido justificados y que nosotros estamos en un proceso de santificación y que nosotros no nos podemos seguir identificando con que somos pecadores, ¿sí? Porque nosotros realmente somos hijos de Dios. Eso es lo que nos debe caracterizar. Y la invitación de esta sesión es andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Gálatas 5:16 al 18. ¿Quién me lo lee, por favor? Ah, bueno, aquí lo tenemos nosotros también. Aquí más arriba. Más arriba. Alex, perdón. Gálatas 5:16 al 18. Ah. Cualquiera lo puede leer. ¿Vale? Para poder, que quiero que vayamos a los 3 tipos de personas y vamos a hacer una actividad. Así que les digo, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley, ¿sí? Entonces, ojo, porque es que cuando estamos hablando de andar en el Espíritu, estamos hablando de que hay 2 posiciones. O tú andas en la carne o andas en el Espíritu. Y de acuerdo a eso, pues, nosotros ya conocemos eso un poco. Existen 3 tipos de personas, que eso está en 2 de Corintios 2, del 14, ¿sí? 2:14, ya lo vamos a leer, 2 de Corintios 2:14, y hasta el 3:3. ¿Qué dice? Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Eso no tiene nada que ver. Ya queda 1 Corintios, no puede ser que me haya vuelto a equivocar, por Dios bendito. 2 de Corintios. Sí, pero si es 2, no me acuerdo. Pero es que tú estás leyendo el 3. 2:14, no, ese es 14. Ve. 3 personas. Pero era natural. 2:14, no, es primera, amor. Era 1 de Corintios. Ah, no, 1 de Corintios, por Dios bendito. Bueno, vuelvo a leer. 1 de Corintios. Bueno, es 1 de Corintios 2. Y dice así, 1 de Corintios 2, 14, aquí ya lo tengo.
El que no tiene el Espíritu, o sea, con E mayúscula, el Espíritu de Dios, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Sí, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros mientras haya entre ustedes celos y contiendas. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Y aquí es donde quería yo llegar, porque habla de tres personas, ¿sí? La persona natural, la persona espiritual y la persona carnal. Quiero que ustedes tomen, por favor, sus cartillas, ¿sí? Yo aquí traté como de tomar una fotico, espere que ya esto lo vamos a pasar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener a Ana natural, a John espiritual y a Silvia carnal, ¿sí? Espero que no haya ninguno con ese nombre ahí que dice, ay, es Ana, ve, no se metió Ana Guanemi. Ay, no. ¿Qué pasa? Pero si hay un John. Con Switch. No, sí, ajá, John, pero John espiritual, bueno, está igualito. Entonces, la persona natural. Entonces, en sus cartillas, ustedes tienen una descripción que me parece a mí muy acertada con respecto a cada una de estas personas, ¿sí? Entonces, la persona natural, ¿sí? Entonces, allí en su cartilla, usted tiene su cartilla, dice que tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. En el alma están las emociones, la voluntad y está la mente. Pero resulta que para esa persona que es natural, el espíritu está muerto, ¿sí? O sea, es como nosotros nacimos, todos nacimos espiritualmente muertos, ¿sí? Por eso no hay una relación con Dios y por eso lo que domina a esa persona es la carne. ¿Qué es lo que domina? Pues domina la mente, las emociones y la voluntad. ¿Qué es lo que hace? Pues todo lo que él ha hecho siempre independiente de Dios. ¿Qué pasa con el cuerpo? Muchas veces hay dolores de cabeza, hay situaciones que a él lo preocupan y eso hace que tenga problemas digestivos, problemas de artritis, de colon, es lo que nosotros vemos naturalmente, ¿sí? ¿Qué pasa con sus emociones? En sus emociones hay rencor, amargura, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la mente? Hay pensamientos negativos, pensamientos obsesivos, hay fantasías, ¿sí? Cosas que realmente ni siquiera él sabe de dónde llegan, ¿sí? Pero todos nosotros sí sabemos que es el mundo, que es Satanás, que es la naturaleza pecaminosa la que lleva y la que domina a esa persona, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas obras de la naturaleza pecaminosa? Recuerden que está en Gálatas 5, del 19 al 21. Dice, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías, ¿sí? Eso es lo que hay en una persona que es natural, ¿sí? ¿Quiénes? Pues usted solamente de una miradita afuera y usted va a ver cantidades de personas naturales. ¿Qué es lo que está esperando Dios? Que nosotros hablemos a esas personas naturales del amor de Dios, que ellos lo reconozcan para que puedan tener un encuentro con Él. La persona espiritual, ¿sí? Una vida en el espíritu, lo que todos debemos estar llegando a hacer en algún momento. Entonces, el cuerpo, pues ya reconocemos que nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿sí? Que nosotros lo vamos a presentar como sacrificio vivo y santo, ¿sí? Que eso debe ser algo para agradarlo a Él. Nuestras emociones ya no están dirigidas por la carne, sino que están dirigidas por el espíritu, porque ya estamos vivos espiritualmente, porque hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y ese nacimiento de nuevo, ¿qué significa? Que ya es el espíritu el que empieza a trabajar en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Por eso dice que ¿cuáles son ya nuestras emociones? Paz y alegría. O sea, cuando tú y yo estamos viviendo de la manera en como Dios quiere, esa persona espiritual, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esa paz y esa alegría. La voluntad, dice, es caminar según el espíritu. Eso es la última parte que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y la mente, esto es la que más me gusta, ha sido transformada, renovada a través del poder de su Espíritu Santo. ¿Sí? Lo dice Romanos 12:2. Filipenses 4, del 6 al 8, dice que nuestros pensamientos,
¿En qué debemos pensar? En todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que tenga buen nombre. Eso es lo que tú y yo debemos pensar. ¿Y qué pasa entonces con la carne? No, se fue. Está crucificada, claro que sí. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer, crucificar la carne. Aquellas personas que estamos batallando, que estamos trabajando, pues lo que estamos buscando es poder tener esa carne crucificada y poder vivir y caminar en el Espíritu. Hacia allá es donde nosotros nos dirigimos. La pregunta es, ¿será que ya lo alcanzamos? ¿Será que definitivamente todos nosotros ya nos podemos considerar solamente personas espirituales? Porque ¿cómo lo podemos ver? Pues a través del fruto del Espíritu. Si hay amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, pues quiere decir que nos estamos acercando mucho a lo que Dios quiere, ¿sí? A esa plena estatura que es Cristo. Pero lastimosamente, la realidad de nuestras vidas y lo que decía Pablo en ese Romanos 7:15, es que finalmente no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos, eso es lo que terminamos haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Es que aunque está vivo nuestro espíritu, ¿sí? Mire lo que dice ahí, espíritu, Romanos 8:9 dice, vivo pero sofocado, ¿sí? Ese espíritu que debería estar lleno en esa relación íntima y personal con Dios, ese espíritu está menguado, ¿sí? Y no estamos permitiendo que sea el espíritu el que domine esas emociones, esa mente y voluntad, sino la que lo empieza a dominar es ¿qué? La carne, ¿sí? Ella es la que empieza a trabajar, ella es la que nos dice qué pensar, qué sentir, ¿sí? Qué hacer, ¿sí? Y ahí es donde nosotros empezamos a tener esas emociones inestables. Y entonces, un día sí quiero ir a la iglesia, otro día no quiero, un día quiero asistir al curso de madurez, otro día mejor más bien lo hago después, y empezamos a ser inestables en nuestras emociones. En el cuerpo, pues empezamos a sentir todas esas mismas situaciones que sentía la persona natural. Hay dolores, hay problemas, hay afectaciones. ¿Por qué? Porque no estamos tratando nuestro cuerpo como ese templo del Espíritu Santo, ¿sí? En la voluntad empezamos a tener, pues quiero caminar según el Espíritu, pero pues también hay algo que me anima a caminar según la carne, ¿sí? Entonces, lastimosamente, ¿qué voy a hacer? Pues dependiendo de qué es lo que yo me estoy llenando y qué es lo que estoy consumiendo, ¿sí? Entonces, pues voy a actuar de una u otra manera. O puedo ser más carnal o puedo ser más espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra de Dios dice, vivan según el Espíritu. Eso es lo que le está esperando. Y finalmente, en la mente, miren lo que dice ahí, increíble. Dice, de doble ánimo, doble estándar o doble vínculo. Lastimosamente, pensamos una cosa, pero luego hacemos otra, ¿sí? Creemos, pero no creemos completamente, ¿sí? Y estamos como en ese con sí, con sa, ¿sí? Entonces, algunas veces vamos a tener la obras de la naturaleza pecaminosa y otras veces vamos a estar con ese fruto del Espíritu. Y esa es una persona carnal, ¿sí? Entonces, no, es que yo creo que no vamos a alcanzar a hacer la actividad. ¿Son las? No, ya el tiempo está. Chao. La pregunta es, si nosotros tenemos claridad con respecto a que estamos viviendo de manera espiritual, ¿por qué seguimos luchando con este tipo de emociones? Porque podemos hablar de que muchas veces nos sentimos inseguros, inferiores, estamos preocupados, nos llegan esos sentimientos de culpa, de ansiedad, de duda, ahorita llamémosle depresión, estrés, ¿sí? Y eso como que no corresponde con esas cualidades que nosotros veíamos y esas características que existían en la persona espiritual. Y yo una de las cosas que quiero, no, pues vamos a hacerlo. No sé si ustedes me dicen, si me regalan de a 10 minuticos y hacemos una actividad por grupos, ¿sí? Donde, sí, una actividad por grupos, donde vamos a dar respuesta a unas reacciones y lo que yo quiero es que ustedes, entre ustedes como grupo, ¿sí? Ustedes puedan hablar sobre esos 3 tipos de personas, ¿sí? Sobre las reacciones que tienen esos 3 tipos de personas y con base en lo que hemos acabado de hablar, la persona natural, la persona espiritual, la persona, ¿cómo reaccionaríamos ante algo que yo
en cada uno de los grupos les voy a establecer, ¿sí? En este momento somos, pues ya les digo, ya los voy a mandar acá. Ah, están los mismos grupitos, ¿no? Podemos de una vez hacerlo con los grupitos. Con los mismos grupitos y yo les voy a hacer una, no, solamente voy a cambiar un grupito para que se pueda, porque es que necesito que los grupos sean más grandecitos. Entonces voy a intercambiar algunos, tranquilo, no hay lío. Nos vamos entonces a ir para la sección de grupos y ustedes van a discutir con respecto a la persona natural. Vamos a evaluar si tal vez somos muy espirituales, porque puede ser que aquí tengamos personas espirituales que digan, no, definitivamente yo estoy top, ¿sí? Solamente en el espíritu, y de eso se trata, y que nos ayude a todos a poder seguir esa línea, porque eso es lo que buscamos en el curso de madurez espiritual. Y luego les voy a colocar una prueba, ya yo ingreso con cada uno de ustedes. Entonces yo ya mando estos para otro grupito. ¿Sí? Intercambiar. Son como grupitos de a 6 más o menos, van a quedar. Está a iniciar todos y ahorita ya los cambio. Ingresen por favor a los grupitos. Alessandra está en este grupo. No, está en el Ah, no. Está silenciado, Alex. Bueno, pues ya creo que estamos todos. ¿Hacemos el ejercicio o qué? ¿Cómo es? No, es analizar la persona natural. Las tres. Exacto, las 3 personas. Pero la tarea ya más específica es que ustedes me digan, por favor, un numerito del 1 al 4. Y yo les voy a dar a ustedes un tema. Ustedes lo van a debatir. Ahorita ya no alcanzamos a hacer porque quería que hicieran una dramatización, pero ahorita no alcanzan a dramatizar. ¿Sí? No alcanzan. ¿Sí? Si lo pueden hacer medio dramatizado sería muy bueno. Pero lo que quiero es que ustedes lo que van a expresar es cómo reaccionarían ante el siguiente problema que les voy a dar. Pero me tienen que dar un número del 1 al 4. ¿Quién se le mide? 3. ¿El 3? Bueno, espera a ver cuál es el 3. Ya se los digo. Aquí tengo... Ay, ¿qué se me hizo? Espere que ya me está abriendo, qué pena con ustedes. Que se me ha cerrado, como se fue la luz, entonces me tocó cerrar todo. Cierto, usted no lo tenía abierto. Listo, el número 3 me dice, entonces, ay, Dios mío. Bueno, dice lo siguiente, el número 3, mi esposa es testigo, dice, tu hijo está en problemas con las drogas, ¿cómo? Ah, no, ya. Tu hija quedó en embarazo de su novio. ¿Sí? Obviamente, pues la hija es cristiana, pero pues quedó en embarazo de su novio. ¿Cómo reaccionarías? Entonces, la pregunta es, ¿cómo reaccionaría la persona natural? ¿Cómo reaccionaría la persona espiritual? ¿Y cómo reaccionaría la persona carnal? ¿Sí? Esa es como la tarea. Ya ustedes se distribuyen, ustedes dicen, Sandra va a ser la natural, Brandon va a ser el espiritual, Daniela va a ser la hija que quedó en embarazo. Ustedes ya mirarán a ver cómo lo hacen y que los otros puedan mirar quién es y puedan distinguir cuál es la diferencia. Ah, pero dile que... Persona carnal hay dos caminos. Sí, como 2 caminos. Uno es caminar en la carne. Dice ahí que se hace muy a menudo. Y el otro es caminar según el espíritu, que lo hacemos rara vez.
cuando de pronto caemos en cuenta de que estamos... Bueno, muy bien. Esa es como una primera parte que cada uno como que se vaya identificando. Pero lo adicional y lo que yo quiero, como que lo que me parece chévere es que yo les voy a dar a usted una situación conflicto, una situación problemática, y ustedes lo que van a hacer es, sí, es como una especie de dramatización, sino que es que ahorita no lo alcanzamos a hacer como quisiera yo de la dramatización, porque nos ha ido mucho tiempo, yo no sabía que eso tanto versículos, es que son muchos versículos. Entonces, dígame un número, el 1, el 2 o el 4, porque ya me escogieron el 3, y les doy la situación. 4. ¿El 4? 4. Ya me dijo el 4. El 4 dice... Que somos 4. Sí, escuchen entonces, dice, tu hija tiene amistades que no le convienen. Entonces, de acuerdo a eso, tu hija tiene amistades que no le convienen. ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Cómo reaccionaría la persona natural? ¿Cómo reaccionaría la persona espiritual? ¿Y cómo reaccionaría la persona carnal? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Puede ser Lady la que tiene las malas amistades, no estoy diciendo que lo tenga, no estoy diciendo, puede ser, o Cenerita, no, háganlo con Cenerita para que quede más chévere. Entonces, Cenerita tiene unas malas amistades, y entre ustedes van a decir, tal va a ser el natural, tal va a ser el espiritual, y tal va a ser el carnal, y vamos a mirar cómo reacciona cada uno. Y ustedes lo van a hacer ya en el grupo, no tienen que decir quién es quién, ¿sí? La idea es que los otros puedan mirar cuál es la situación, ¿sí? Listo, muchísimas gracias, Dios nos bendiga, chao, chao. ¿Qué digo yo? Pues la reacción.